gusto verles nuevamente. Y quisiera decir unas cositas, hermanos. Primero, darle las felicitaciones a nuestra hermana Yadira Murillo, ¿verdad? Creo que está de cumpleaños, si no me equivoco. Entonces vamos a darle un aplauso. Ya está atrás de servidora, la hermana que está allá atrás de servidora, recibiendo a la gente. Así que al final le puede dar un fuerte abrazo, y si puede darle algo más mejor, es felicitarla, ¿verdad? También agradecer a las personas que estuvieron colaborando con el Ministerio de Misericordia en su venta de garaje. También agradecerles a cada uno, los que compraron, los que llevaron cositas, estuvieron ahí arreglando en algún momento, ¿verdad? Muchas gracias por todo. A las 2 de la tarde también recordarles que algunos salimos para Sarchí, para ayudar a Sarchí. No quiero regañarles, ¿verdad? Pero hermanos, debemos apoyar más. Somos poquitos, pero benditos, dijo alguien por ahí. Pero no lo suficiente para la cantidad de personas que somos. Entonces, les motivo que una próxima que podamos apoyar más a las iglesias pequeñas, podamos hacer el esfuercito, ¿verdad? Y de apoyarles. Si alguien al final se decide, ahí en el grupo está la dirección de Waze, por si se aventura a ir hasta allá. ¿Ok? Entonces, y recordar de que la iglesia por un año también me prestó a mí como pastor para estar ayudándoles a ustedes cuando no tenían pastor. Entonces eso no se debe olvidar. Ellas estuvieron colaborando y nunca pusieron un pero. ¿Ok? Quisiera entonces, hermanos, que de paso hacer la división de clases en este momento. Pedirle a los niños que puedan pasar con sus maestros, ¿verdad? Y los jóvenes también, con nuestra hermana Carolina, puedan pasar. Ayer tuvimos un bonito grupo de jóvenes también, un tiempo de mucha bendición. Hay que seguir trabajando también con esta generación. Vamos a ver si funciona bien. Sí. Ok. Padre, en este momento quiero poner en tus manos la predicación de tu palabra. Pedirte que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi boca. Que seas tú ayudándome a enseñar tu palabra correctamente, Señor. Que seas tú, Señor, dándome la sabiduría para poder explicar, Señor, los principios bíblicos que hoy vamos a ver. Abre nuestros oídos espirituales y ayúdanos a poner por obra, Señor, lo que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, generalmente a mí me gusta, cuando estudiamos la palabra del Señor, las Escrituras, me gusta tocar un versículo, un pasaje, centrarme en ese. Soy poco de predicaciones temáticas, pero en esta ocasión quiero hacer la excepción. De vez en cuando también hay que darlas. Y quisiera que veamos 5 ejemplos bíblicos, 5 personajes hoy acerca del servicio. Hemos estado estudiando sobre el servicio y bueno, creo que el hermano Randall también tuvo una participación interesante sobre el tema del servicio, sobre Marta y María, ¿verdad? Y el balance que hay que tener en la parte espiritual, en la búsqueda de Dios y también el servicio a Dios. Pero hoy quiero que veamos algo que he titulado como el servicio tras bastidores. 5 ejemplos bíblicos es lo que vamos a ver hoy. Es un mensaje sencillo, no es tan profundo, pero igual la palabra de Dios habla a nuestros corazones. Muchas personas creen que servir a Dios que todos necesitan para servir a Dios es ser pastores, ser evangelistas, ser músicos. Y si no son esas cosas, entonces no se sienten que están sirviendo a Dios. Y bueno, eso es un error. Nosotros servimos a Dios con los talentos y las habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si tu habilidad es otra, que no estar al frente,
debes igual usarla, como cuando vimos el tema de los talentos, no enterrarla, sino ponerla a producir. Y a veces cuando creemos que tenemos talentos insignificantes o pequeñitos, decimos, no, ¿qué es esto para el reino de Dios? Cuando hay gente que canta tan lindo, cuando hay gente que toca tan bien, cuando hay gente que predica y se expresa mejor, ¿qué es esta habilidad que tengo? No es nada, mejor la entierro. Y ahí es donde cometemos un error, porque la iglesia y la obra de Dios necesita del aporte de todos nosotros, aunque sea un grano, para que esto pueda caminar. Somos un cuerpo, no solamente somos cabeza, no solamente somos pies, todas las partes de nuestro cuerpo son necesarias. Hermanos, generalmente en su cuerpo, el dedo gordo, para algunos son más gorditos, otros son muy gordos, ¿verdad? Tiene una función. ¿Qué le ayuda su dedo gordo? La estabilidad. A menos si alguien lo ha perdido y ya se ha acostumbrado, pero va a tener problemas de estabilidad si su dedito gordito no está bien, o está lastimado, o está dañado, no va a poder balancearse bien. Nuestro dedo de la mano, si no tuviéramos este dedo, probablemente yo muy bien el micrófono. Todo tiene una función, pero para nosotros generalmente eso no es muy importante. Pensamos que la vista sí es importante, la boca para comer, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? En la cabeza, donde tenemos el cerebro, pensamos, o el rostro que se nos ve, es importante, pero Dios creó el cuerpo en que cada área es importante. Usted es importante para el reino de los cielos, usted es importante para Dios, todos somos importantes. Así que en el servicio también, no todos los que sirven a Dios, todos los servicios, no todos los servicios a Dios son públicos. No todos ellos son públicos. Existen unos detrás de bastidores, como uno dice. Existen algunos que son detrás de bastidores, pero que también son importantes. Vamos a ver un ejemplo. Éxodo 35, versículo 35. Éxodo 35, versículo 35. No se me corrigió el error ahí. Ok. Yo lo voy a estar proyectando acá, pero no se acostumbre, ¿verdad? Igual puede verificar en otras versiones, por si acaso. Y vamos a ver un poquito más del contexto, así que necesitamos que tenga el versículo a mano. Éxodo 35, verso 35. ¿Qué nos dice? Dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Veamos el verso 30, ¿de quién está hablando? Dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado ¿de qué? ¿De qué lo llenó? ¿Qué dice ahí? Del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para que profeticen, para que prediquen, para que evangelicen. Vea qué interesante. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedra de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puedan enseñar, o sea, enseñar a otros, ¿verdad? Así como a Oliab. Y a Oliab era más experto en telas, en trabajo en telas. ¿Qué significa eso? ¿Quién les dio esa sabiduría para construir, para diseñar, para decorar el tabernáculo de reunión? Dice aquí las Escrituras que fue Dios, que fue el Espíritu de Dios que les dio esa capacidad, esa habilidad para poder embellecer lo que iba a ser el tabernáculo de reunión.
A veces pasamos por alto esos detalles y pensamos que solo los dones espirituales que nos mencionan la Biblia en Corintios son los importantes, ¿verdad? Solamente las lenguas, el hablar, profetizar, el enseñar, como dice también Efesios, etcétera. El ser pastor, el ser apóstol, esos son los dones. Pero sin embargo, Dios ha dotado a las personas de distintas capacidades y su Espíritu puede hacer que las desarrollen de una manera especial para que trabajen en su obra en distintas áreas. Y vea que no lo estoy inventando, hay un texto bíblico que lo apoya. Que los evangélicos hemos endiosado algunos dones por encima de los demás en cada periodo de tiempo. Es otro problema que tenemos nosotros. En algún momento fue el don de lenguas en Corintios, era lo más importante, hablar en lenguas. No había profecía, no había enseñanza, no había predicación, solo hablar en lenguas. Y hoy en día también algunos dones son más importantes. Hubo un periodo de tiempo el pastor, todos querían ser pastor, ahora nadie quiere ser pastor, pobrecitos nosotros, todos querían ser pastor. Después, profetas, una moda en mi país, no estoy hablando acá, todos querían ser profetas y todo el mundo andaba profetizando. Y después, ahora la última, apóstol. Todos quieren ser apóstol porque el apóstol es el pastor de los pastores. Entonces todos quieren ser apóstoles y si hay competencia, apóstol y profeta, la tienen los dos dones. Ahora se los combinan. Nadie quiere estar abajo, nadie quiere ser inferior. Nadie quiere ser menos. A veces son los títulos lo que añoramos y Dios no trabaja con títulos. Y estas personas, cuando la gente veía en el templo, cuando la gente veía, el tabernáculo, que era telas, cuando la gente lo veía y veían la hermosura del tabernáculo en su inicio, tal vez se les olvidaba quiénes trabajaron en eso. Se les olvidaba y tal vez ponían el énfasis en el sacerdote, tal vez en Moisés, tal vez en Aarón, los que estaban oficiando ahí las ceremonias, pero habían gente tras bastidores que habían ayudado a arreglar ese templo, que lo habían embellecido, que habían trabajado. Esas personas también son importantes y también Dios las usa. Como les he dicho, los que limpian, los que acomodan, los que saludan en la entrada, los que hacen labores aquí que usted no la ve, pero han trabajado para que el templo se dé, para que el templo esté arreglado, para que el templo esté en buenas condiciones, para que las cosas puedan funcionar, la parte logística. Vemos las personas tocar y cantar, pero tuvieron que ensayar, tuvieron que practicar. Alguien también les está dando capacitación, que viene a esta iglesia, les está trabajando con ellos. Eso no se ve. Eso es tras bastidores y otras personas que tampoco se ven. Por ejemplo, cuando hablamos allá de visuales, tal vez en la entrada los ve y los olvidamos, ¿verdad? Pero ellos nos ayudan a proyectar, ellos nos ayudan a grabar y otros detalles que ellos están trabajando. Todo es necesario y Dios es el que da la capacidad. Es más, Él potencia tus habilidades. Su Espíritu Santo puede hacer que tus habilidades sean aún mejores por la presencia del Espíritu en nosotros. Así que qué interesante que estas personas que se mencionan prácticamente en un capítulo nada más en la Biblia tuvieron tanto que ver en el tabernáculo hasta que se cambiara por el templo. Tuvieron que ver en su diseño, en su trabajo, en embellecerlo, porque así Dios lo dispuso. Ahora vámonos un poquito al Nuevo Testamento y veamos otro caso en Romanos 16, versículo 1 al 2. Como siempre van a haber más mujeres en mi lista, ¿verdad? Porque así es. Tenemos a Febe. La Biblia nos menciona en Romanos 16 del 1 al 2 a esta mujer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la está recomendando Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿ok? Era diaconisa, era servidora. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de nosotros. Ahí no nos dice nada, hasta ahí nos dice que era diaconisa.
Los diáconos probablemente servían, y las mujeres diaconisas servían atendiendo a los necesitados, ayudando en las reuniones que ellos tenían, visitando a los enfermos. Esas eran las funciones de los diáconos en aquella época. Ahora es más administrativa, pero era una función más de ayudantes pastorales. Esa era la función. Ahora, ¿qué nos dice que hacía ella? Porque ella ¿qué ha hecho? Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿En qué iba a ayudar a Pablo? ¿En qué ayudaba? No nos dice, solo dice que ha ayudado. ¿Qué ayudaba a Pablo cuando llegaba a algún lugar? No sé si le buscaba hospedaje, no sé si le conseguía alimentos, no sé si le pasaba el vaso de agua, no sé, pero ella ayudaba. No era predicadora, no era maestra, era una ayudante. Y un ayudante era en lo que se necesite. Diaconisa, por lo cual era servidora también, pero su cualidad era ayudar. Son esas personas que te pasan cosas, son esas personas que están viendo detalles, son esas personas que acomodan cosas, son esas personas que necesitan que le traiga algo, ocupan esto, están pendientes, ayudando. No sé si le ha sucedido, espero que no acá, ¿verdad? Que hay gente que cae un papel al suelo, la gente le pasa encima el papel, ni lo ven, aunque sean servidores, ni lo ven. Y llega una persona ahí, mira ese papel que hace ahí, uy, eso no se ve bien, ¿verdad? Y va, lo recoge y lo acomoda. O ve algo desacomodado y lo arregla. Hay personas que tienen esas cualidades y otras que estamos en el corre-corre que no vemos algunos errores o defectos que se hacen. Ella era ayudante. No nos dice que era algo muy grande, hermanos. No tengo más que decirle lo que me dice el texto. Servidora, diaconisa y ayudante. Y eso era sumamente importante para aparecer ¿a dónde? En una epístola de Pablo. Y decirle que hay que colaborarle a esta mujer, que hay que ayudarle a esta mujer, porque ella que ha ayudado a otros. También hay un principio muy importante. Cuando hay hermanos, y los hay en nuestra congregación, que se desviven por colaborar en la iglesia, que se desviven por ayudar a otros, y en algún momento pasan una necesidad, ¿cómo puede ser posible que nosotros nos demos de la vista gorda con una persona que está colaborando y da de su tiempo para la obra de Dios? No puede ser. Debemos de apoyarle. Más si esta persona ha apoyado a otros, pero a veces no somos consecuentes. Hay gente que sí nos llaman, hay gente que nos busca, hay gente que nos abraza, pero cuando ellos están pasando una necesidad los olvidamos. O cuando ellos tienen un problema, o hasta a veces los criticamos. Hay que ayudarla, quién sabe qué estaba pasando, bueno, hay que recibirla, hay que ayudarla porque ella ha ayudado a otros. Tal vez era una ayuda sencilla, tal vez ayudó a algunos hermanos a conseguir trabajo, tal vez colaboraba en el servicio con algunas cosas, acomodando algunas cosas en las casas donde se reunían, pero ella era ayudante. No lo olvide, servicios tras bastidores que no parecen tan excepcionales, pero que son sumamente importantes. Gente que no las va a ver aquí al frente, gente que no las vamos a notar, pero que son importantes para el reino de los cielos. Y aparecen en las Escrituras con nombre por la eternidad. Aquí están. ¿Podemos ayudar? Todos podemos ayudar. Una cosa que usted puede ayudar es algo que otro no tiene que hacer. Una llamada, un mensaje. Veamos un personaje más. En Lucas 2 tenemos a otra mujer. Se llama Ana. Pero no me la confunda, perdón. Vamos a ver antes mejor Efesios 6:21, que se me movió acá. Efesios 6:21, vamos a meter un hombre mejor. Por lo menos, hermano, vamos a meter un hombre más.
Tíquico. Ya después vienen las mujeres. Efesios 6. Efesios 6, versículo 21. Está en los saludos finales. Aparecen dos pasajes, pero solo coloqué este porque dicen lo mismo, prácticamente lo mismo. 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Por si quieren un nombre para un nieto, un hijo, ¿no? Está aquí, está bonito. Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y hay algo interesante ahí. ¿Cuál era otra función? Consuele nuestros corazones. Tíquico. Le quitamos la qui y es tico, ¿ah? Tíquico. Hermano amado, ministro del Señor. Pero ¿qué era lo que ministraba? Cuando usted oye ministro hoy en día, es que hay un amigo mío que cuando me dice: ¿cómo estás, ministro del Señor? Sí, soy, ¿verdad? Pero mucho título, ministro del Señor, hasta que uno se siente, ¿verdad? Como un embajador, ¿verdad? Ministro del Señor. Bueno, eso lo usan allá en Panamá, ministro. ¿Cómo está, ministro? No me gustan los títulos. ¿Cómo está, ministro? Sí, él era un ministro del Señor. ¿Pero qué hacía este ministro? ¿Era apóstol? ¿Era evangelista? No. Llevaba información. No que era chismoso, hermanos. De esa no, ¿verdad? Él llevaba información. No había WhatsApp, no había Twitter, no había Facebook, no había nada de estas comunicaciones, ¿verdad?, que nosotros hoy tenemos. Así que él, si Pablo lo mandaba a una iglesia a hablar con el pastor de la congregación, él iba y llevaba la carta. Y después llevaba la información, cómo encontró a los hermanos, cómo los vio, están avanzando, están cansados, se sienten tristes, los están persiguiendo, y llevaban información del uno al otro. Esa era la función de él, de Tíquico. ¿No parece importante? Pero Pablo, para poder escribir sus cartas, necesitaba saber qué estaba sucediendo. Yo sé que el Espíritu Santo a él le mostraba también, pero necesitaba información. Mira, fulano de tal desertó, se fue el líder tal de tal iglesia, estos están enseñando cosas incorrectas, no, están muy bien, te mandan saludos. Esa persona era enlace, no enlace del canal, ¿verdad? Era un enlace entre ellos. Hablaba, le daba información a Pablo y a las iglesias sobre cómo estaba Pablo. ¿Cuánto tiempo le llevaría estar en eso? No nos lo dice el texto, pero imagínense, tenían que andar en camello, probablemente. Y en algunos lugares, o en una gran parte de los lugares, aunque Roma ya estaba interconectada con el mundo, los viajes eran largos. Usaban barcos. Para llegar a una congregación probablemente podían durar meses. Para después llevar la información de regreso. ¿Quién sabe qué pasó durante esos meses? Y así era la comunicación, y era lo más rápido que había, la carta en ese momento. Eso hacía Tíquico. Llevaba información, pero no solamente, sino que observaba y se quedaba con la congregación. ¿Por qué? Porque ¿qué más hacía? Hay una parte que no leí. La parte final: consuele vuestros corazones. O sea, aparte de recabar información, parece que él tenía un don muy interesante. Él consolaba. O sea, si había alguien triste, él podía animarlo. Si había alguien decaído, él tenía la capacidad para levantar el ánimo de la gente. Así que Pablo lo colocaba en esa función para que él pudiera motivar a las iglesias. Puede ser que lo hiciera con la palabra, puede ser que lo hiciera uno a uno.
No lo dice el texto que fuera predicador, solo que era alguien que podía animar, que podía consolar. Si había algo, seguro él lloraba con ellos, seguro abrazaba a las personas, seguro tenía eso. Y eso era muy importante para lo que estaban pasando de persecución y de dificultades. En la congregación hay personas que pueden ser consuelo para otras, que Dios les ha dado la habilidad para consolar. Un don que se quería mucho, digo en Panamá para que ustedes no se sientan aludidos, ¿verdad? Era el don, yo tengo, pastor, el don de la exhortación. Usted me da algún hermano que hay que acomodarlo y yo se lo exhorto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo se lo levanto. Claro, cuando pasaban dejaban a la gente regañada, ¿verdad? Y hay una confusión con el don de la exhortación. Parece que la palabra exhortación significa consolar, animar, motivar. O sea, sí puede señalar cosas, pero la persona no se siente ofendida. Si usted cada vez que dice que tiene el don de exhortación, cuando usted habla con alguien queda peor que como estaba, le quiero decir un secreto: usted no tiene el don de exhortación. Probablemente sea el don de desánimo o algo así, el don de regaño, pero aunque sea duro, la persona lo acepta en su mayoría y cambia la actitud. Pero cuando no se tiene esa habilidad, lo que voy es a maltratar a la persona porque no la tengo. Entonces, si yo no tengo la habilidad para estar aconsejando, sino que yo digo la verdad, sí, mejor no aconsejo. Mejor no aconsejo porque no es mi habilidad. Pero este muchacho Tíquico tenía la capacidad no solamente de estar llevando cartas, mensajes, observar cómo estaba la iglesia, pero si alguien lo requería, consolarlo y motivarlo y animarlo. ¿Necesitamos Tíquicos en la iglesia? Para poder motivar al que está caído, para poder animar al que no tiene fuerzas. Vea qué importante era este muchacho. Pero no era predicador probablemente, pero no era alguien tal vez muy llamativo. Sin embargo, era alguien importante en el reino de los cielos. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué carisma tienes tú? Ese abrazo que puedes dar en la entrada de la congregación, ese saludo amoroso que le puedes dar a alguien que tal vez no viene muy amoroso hoy, ¿verdad? Puede motivarlo, puede levantarlo. Mire, hago un pequeño ejemplo. Una persona con el don o la habilidad para exhortar, animar y aconsejar, ve a alguien que tal vez tiene tiempo de no llegar a la iglesia, y voy a usar las mismas palabras, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Otra que no tiene, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veo. Dios te bendiga. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero no se siente igual, porque no tiene ese carisma. Entonces, también sepamos cómo hablamos. Lucas 2, verso 36. Ahora sí vamos con una mujer para ir balanceando la cosa. Lucas 2, otro ejemplo por aquí. Un ministerio, digamos, de fuego, dicen por allá, extraordinario. 2:36. Ministerio de fuego, fueran dragones, ¿verdad? Dice, estaba también ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Estaba también Ana, profetisa de Fahuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ok, ahí se adelantó. Y dice, 7 años desde su virginidad, era viuda, hacía 84 años, ¿qué edad tenía? Bueno, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día.
¿Con qué? ¿Cómo servía? ¿Con desayunos? Buen servicio, ¿ah? Con desayuno, no, con ayuno y oración. Y esto no se habla mucho en las iglesias. Pero no son tan llamativos, no son tan espectaculares, no son los famosos de la iglesia. Esta mujer servía en el templo judío todavía. ¿Cómo servía? De noche y de día. Estaba viuda, por supuesto ya no tenía su esposo, tenía tiempo, ¿verdad? Tenía mucho tiempo de estar viuda, y lo hacía haciendo ayunos y oraciones. ¿Por qué pedía ella? Para preparar probablemente el pueblo para la venida o el nacimiento de Jesús, porque es la que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ahí. ¿Se necesitan personas que estén intercediendo en la iglesia? ¿Se necesitará personas que estén orando para que los nuevos puedan permanecer, para que puedan crecer, para que el enemigo no los aparte? ¿Se necesitará gente que tal vez esté ayunando por la congregación? ¿Dónde están? Tal vez sí, están tras bastidores, probablemente. Yo quiero creerlo, ¿verdad? Están ahí orando por la congregación. Están ahí quejándose, orando por el pastor, ¿verdad? Orando por él, para que Dios le ayude, para que le dé sabiduría, para que le dé gracia. Orando por la iglesia, para que avance, para que crezca, para que pueda realizar sus proyectos. Por los ataques del enemigo. Ella servía en oración y ayuno. Pastor, eso no es un servicio. Léalo. No es un cargo, pero es un servicio. Pastor, yo no sé en qué servir en la iglesia. Todos los puestos están ocupados. Vea, ya le he dado varios. Colaborar, animar, ayudar, ayunar. Eso no le gusta mucho, ¿va? Ayunar, ¿verdad? Orar, interceder, crear un grupo de intercesión, ¿por qué no? No de chisme, ¿verdad? De lo que pasa en la iglesia, sino interceder por las situaciones. Ana hacía eso. Hermanos, si tuviéramos más ministerios de estos en la congregación, Dios haría grandes cosas durante los servicios. Que estas personas llegaran más temprano y estuvieran orando para que fluya el Señor durante los cultos, durante la alabanza, en la prédica, en los llamados, para que toque los corazones endurecidos, para que se conviertan las almas cuando llegan a nuestra iglesia. Se necesita esas personas que ayuden a preparar espiritualmente el ambiente y los corazones. Son necesarios, son necesarios. ¿Cuántas Ana el Señor está llamando aquí, ¿verdad? Y cuando usted ve el predicador, uy, qué buena prédica me tiré, cómo la gente salió impactada, y probablemente fue la oración de Anita, fue la oración de ella, clamando para que Dios lo use, para que Dios lo bendiga, para que Dios se glorifique, para que todo salga bien. Vea qué importante, está tras bastidores, sin embargo, es un elemento sumamente importante. La intercesión, las intercesoras. Nos queda una más, y es mujer también. Esto es lo que quiero dar a entender, no es que sea sexista, lo que quiero decir es que generalmente las mujeres son más inclinadas al servicio. Hechos 9:36, y todavía el día de hoy. Hechos 9:36. Solo estamos viendo ejemplos para que usted vea que podemos servir en distintas áreas. En Hechos 9:36 nos dice lo siguiente: había entonces en Jope una, ¿cómo la llama? No dice que es diaconisa, no dice ningún otro título, solo dice una discípula. Lo que estamos ahí en la capacitación de discipulado, hemos estado analizando que un creyente es muy diferente a un discípulo.
Un creyente es alguien que creyó en Jesús como su Salvador y ahí quedó. Un discípulo es una persona que creyó en Jesús como su Salvador, pero ha decidido seguir a Cristo y cumplir sus ordenanzas y mandamientos, ir avanzando. El creyente probablemente dice, no, yo todavía no, yo no quiero, no, es que eso está muy difícil, ahí se puede quedar, ¿verdad? No está bien, pero muchos somos creyentes, nada más. Discípulos es alguien que está poniendo por obra los mandamientos de Jesús. Y bueno, ella era discípula, o sea, era alguien obediente a la palabra de Jesús, era seguidora de Cristo. Es uno de los pocos versículos donde vemos la palabra discípula. Eso también es interesante. Era discípula. ¿Se llamaba cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, era su apodo, por así decirlo, su traducción, Tabita o Dorcas. Y esta abundaba ¿en qué? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su servicio? Buenas obras y dar limosna a los pobres. Sé que la palabra limosna hoy suena a dar lo más sencillo, la moneda más pequeñita. La limosna es una ofrenda hacia los pobres, o sea, ella ayudaba a los pobres, le llevaba alimentos, hacía buenas obras, atendía a gente necesitada. Ese era el servicio de ella. Eso lo podía hacer fuera de las reuniones de la iglesia, no necesariamente dentro de las reuniones de la iglesia. Ese era su servicio. Y de esa manera servía a Dios, y de esa manera dice la Escritura que ella abundaba en buenas obras. ¿Qué pasa con ella? Bueno, ya eso es otra historia, ¿verdad? Que ella fallece y el Señor la resucita. Bueno, la resucitan acá. Dios hace el milagro en su vida a través de Pedro. Pero Dorcas era seguidora de Jesús, hacía buenas obras y ayudaba a los necesitados. Eso era popular, eso era llamativo, tenía un lugar enfrente de las demás personas, se paraba a enseñar, no, se paraba a cantar, no, se paraba a iba a evangelizar, probablemente sí, pero no lo dice el texto. Su trabajo era buenas obras y limosnas. Y no me malinterprete, no quiero decir que ser pastor está mal, ser evangelista, que tengo uno aquí, ¿verdad? Está mal, no, para nada. Si Dios te llamó a un servicio de estos, ¿verdad? Públicos, gloria a Dios. Pero los que no van a ser llamados para estos servicios públicos, también pueden servir a Dios desde otras trincheras. Y también es importante para Dios, no solamente lo visible, no solamente lo que se observa, sino estos servicios que hemos visto hoy a través de estos personajes. Que no lo crea, vamos a concluir. Pero puede ser larga. Servir a Dios no implica puestos ni cargos. Servir a Dios no implica puestos ni cargos llamativos, hermanos. Como Tabita puede servir ayudando a los necesitados y con buenas obras. Puedes ayudar a las personas que lo necesiten cerca de tu comunidad, cerca de tu iglesia, dentro de la congregación. Podemos ayudar a otras personas. Puede ser también una intercesora como Ana, que pida por los servicios cúlticos, por las actividades, por los que están sirviendo, por las necesidades. Que pregunte, pastor, ¿hay algo por lo cual podemos orar, podemos ayudarte en oración? ¿Qué necesitas que estemos intercediendo? ¿Qué necesitamos que Dios abra puertas en alguna área? ¿Que fluya el Señor en alguna área? Díganos, yo le digo la lista, ¿verdad? Necesitamos líderes, necesitamos esto, compromiso, etcétera, y que esta persona ore y Dios la puede usar para que Dios comience a moverse en esas áreas. No todo depende del pastor, hermanos, es de todos nosotros, es un trabajo en conjunto. Tenemos al nombre de hoy a Tíquico. Como Tíquico puede servir en aspectos administrativos, llevando correspondencia, llevando papeles, ¿verdad? Algunas otras cosas que, hermanos, a uno le pueden tomar tiempo.
Estamos trabajando aquí con el equipo de discipulado para que también esos papelitos que me dan a veces de las personas que nos visitan, ¿verdad? Que ahora saludamos. También algún hermano de la iglesia los pueda llamar y los pueda motivar, no solamente el pastor, porque es un trabajo de todos. Podemos entonces nosotros también consolar a otros. No espere que sea el líder, no espere que sea el pastor. Si usted tiene esa habilidad y ese don para motivar, para animar, úselo. Que tal vez hay alguien desanimado, que tal vez hay alguien que está teniendo un problema y usted se da cuenta y que lo ayude Dios. Voy a llamar al pastor, pastor, aquí hay alguien que si no la atiende, ¿quién sabe? ¿No podrás tú ayudarle? ¿No podrás orar por él, por lo menos, por ella? Yo me imagino a Tíquico después que dice, no hombre, esto no me puedo meter, voy a llamar a Pablo para que Pablo venga acá y te dé un consejo. De aquí que llegara Pablo, hermanos. ¿Quién tenía que consolarlos? Tíquico. Pablo estaba muy lejos. Voy a mandar una carta. Tíquico estaba ahí. Febe, podemos ser como Febe. ¿Qué era Febe? Una persona que ayuda a otros en lo que necesiten, en lo que ocupe. ¿Qué ocupa? Transporte, yo tengo. ¿Qué ocupa? Colchoneta, aquí yo tengo 2. ¿Qué necesita? Esto, lo otro, lo pongo en disposición. Son personas que ayudan. O gente con habilidades manuales, como Bezalel y Aholiab, que pueden usar sus capacidades artísticas para la obra de Dios, para trabajar con los niños, ¿verdad? Con cosas artísticas, para decorar la iglesia, para ponerla bonita. Se necesita eso, esto crea ambiente. Gente que no lo ve importante, pero también el lugar limpio, el lugar decorado, crea un ambiente más agradable. Así que es necesario el que hace estos trabajos, es necesario los que pueden ayudar a tapar una gotera, que varios aquí han ayudado, los que pueden ayudar a pintar, a decorar. Falta que yo agarre el rodillo y me ponga a pintar. Yo no está mal, yo si puedo ayudo, pero habiendo gente que lo va a hacer bien. Yo pongo los colores de mi país, hermano: azul, blanco y rojo. En 4 cuadros. Tico, no, el tico es rayas. Los que sirven en asuntos pequeños o que no son tan llamativos, también son importantes para la obra de Dios. Sirve a Dios como Él quiera que lo hagas, no te limites. Como dice Corintios, no puede decirle la oreja, yo quiero ser ojo. Y el cuerpo necesita todas las partes. ¿Se imagina que solo fuera usted? Cada uno sería un cuerpo, parte del cuerpo. Usted sería una gran oreja. Otro allá un gran ojo. Qué feo, hermanos. Aunque sea verde los ojos, claritos. Qué feo. Necesitamos de todos. Somos un cuerpo bien balanceado. Y así Dios ha dado habilidades. ¿Qué habilidad tienes tú? ¿Qué talento tienes tú? ¿Qué capacidad tienes tú que puedes ponerlo al servicio de Dios? No digo de la iglesia, aunque también de la iglesia, de Dios y de su obra, aunque tú consideras que eso no sirve. Sí sirve. El que tiene menos tiene un talento que Dios le ha dado. Y ya lo estudiamos en la primera lección, que es de gran valor en las manos de Dios. Miles de dólares valía el talento. Lo que Dios te dio vale muchísimo. Por muy pequeño que creas que seas, eso en las manos de Dios es grande, es maravilloso, es poderoso, y con eso Él se glorifica. Somos un cuerpo y necesitamos a todos sirviendo de alguna manera u otra, públicamente y tras bastidores. Pero todos son necesarios completamente. Todos somos necesarios.